Astro Family. En este video vamos a estar hablando sobre Virgo y la energía de Virgo. ¡Vamos! Bueno, si están en este video seguramente se hayan preguntado por qué las personas virginianas son tan minuciosas, tan específicas, dan tantas vueltas para terminar de hacer una cosa perfecta. Y esto lo vamos a comprender mejor primero conociendo un poquito cómo es la energía de Virgo. La energía de Virgo es una energía que va hacia adentro, que busca entender cada vez más profundamente un sistema. ¿Y esto por qué? Venimos de la energía de Leo, el signo anterior, que es una autoexpresión, una manifestación hacia afuera. Entonces, el próximo momento del zodíaco, que es Virgo, que es un signo de tierra, inmutable, lo que busca es perfeccionar técnicamente a ese individuo que se pudo expresar en Leo. Ahora tiene que perfeccionarse, entender mejor cómo funcionan las cosas para refinar esa manera de expresarse. Entonces la energía de Virgo busca entender hasta en el grado más pequeño cada sistema. Y vamos a pensar, por ejemplo, en nuestro cuerpo, cómo está compuesto por órganos, luego está compuesto por tejidos, más en pequeño está compuesto por células, macromoléculas, moléculas, átomos, y cada vez vamos más chiquito y tratando de comprender cada sistema hasta su componente más ínfimo. Ahora, como bien sabemos, la mente humana no puede abarcar las interacciones de todos los sistemas a niveles tan detallados. Por eso en Virgo está el símbolo de la Virgen, porque se piensa que la Virgen se tiene que entregar a un misterio, que justamente es la sexualidad, la creación y todo un montón de cosas que la mujer cuando es virgen lo puede pensar como algo misterioso. Y así como la energía de Virgo intenta entender a nivel técnico o mecánico cómo funcionan las cosas a niveles muy pequeños, el sentido de esta búsqueda es para darles más eficiencia. En el signo Virgo la palabra eficiencia es muy importante, porque los sistemas, el cuerpo, una casa, una empresa, necesitan estar ordenados de alguna manera para que las cosas se den de manera eficiente. Por eso en general los virginianos suelen prestar mucha atención a ordenar las cosas de manera muy detallada. También prestan mucha atención a hacer las cosas de la manera más adecuada técnicamente, es decir, por ejemplo, si tocan un instrumento, mantener la mano relajada, poner la mano en buena posición, y así hay muchos ejemplos más, pero es importante que se queden con la idea principalmente. Entonces, saliendo de la energía de Leo, que es el signo anterior, que es una expresión hacia afuera, ahora lo que se va a buscar es corregir técnicamente esa expresión, ver qué pequeñas imprecisiones hay para que esa expresión sea más pulida. También otra manera simbólica importante para entender a Virgo es la semilla, porque en la semilla tenemos como un código que programa cómo se va a ir desarrollando una planta a lo largo del tiempo. Primero va a sacar 2 hojitas, después va a sacar 4, ante cierta cantidad de luz va a crecer más o menos, si llueve mucho le va a pasar tal o cual cosa, y todo eso viene determinado por lo que está codificado en una semilla. Como pueden imaginar, la energía de Virgo es una energía no de acción, sino más bien de revisión. O sea, estamos yendo para adentro para ver en pequeños detalles cómo puedo mejorar mis futuras acciones. Si quieren entender mejor vivencialmente la energía de Virgo, pueden ver el video de la visualización de Virgo, que lo voy a dejar al final del video. Ahora que ya entendemos un poco cómo es la energía de Virgo, vamos a ver cómo son los virginianos. Bien, acá siempre es bueno aclarar que por más que uno sea virginiano, puede identificarse con otras partes de la carta natal y por ende simplemente no se va a sentir reflejado en esto que voy a decir. También pudiera pasar que uno se siente reflejado porque, si bien no tiene el sol en Virgo, tiene mucha energía virginiana y sí se va a sentir reflejado. Pero es bueno entender que no necesariamente por tener sol en Virgo voy a sentirme identificado
con lo que es la energía virginiana, aunque es bastante probable. Bueno, el virginiano va a ser una persona que se va a fijar mucho en pequeños detalles, que le va a importar mucho la eficiencia, es decir, a la hora de hacer una actividad, ya sea limpiar la casa, ya sea ir a hacer las compras, se va a fijar cómo son los tiempos, cómo son los gastos, el esfuerzo que le genera cada cosa, y va a tratar de hacer que el gasto de energía, de plata y de todo sea lo más eficaz posible. Y el virginiano muchas veces va a centrarse en ver cómo hacer las cosas de manera más eficaz, y va a ser su goce este. No solamente es algo que lo hace porque es mejor así, sino que lo hace porque lo disfruta. Incluso a veces a costas de no realizar mucho, porque se queda dando vueltas en el mismo lugar para buscar la manera perfecta de hacer las cosas. Esto a veces es lo que separa la energía capricorniana, que luego veremos, de la virginiana. Y es que los capricornianos suelen lograr las cosas a pesar de hacerlos más o menos eficazmente. En cambio, el virginiano muchas veces busca la eficiencia por la eficiencia, sin importar si logra algo o no. Esto les da un carácter muy exquisito a la hora de decidir si algo es bueno o malo. Pueden ser bastante críticos a la hora de ver cómo alguien hace algo. ¿Por qué? Porque su energía justamente llama a prestarle atención a pequeños y pequeños detalles. Entonces, el virginiano ve fácilmente los pequeños detalles que se pueden mejorar. Y no es necesariamente con un ánimo destructivo que ven estos detalles, sino porque les interesa que las cosas estén realizadas de manera perfecta hasta detalles bastante finos. Un gran ejemplo fácil de ver en esto es Michael Jackson. Piensen en cómo se vestía, cómo cantaba, cada paso de movimiento que hacía estaba muy pensado y muy diseñado. Entonces cuando se mostraba de una manera bastante perfecta, digamos. Y esta pasión por los detalles es lo que lo hacía especial a la hora de mostrarse. El virginiano tiene bien ganada la fama de pulcro y perfeccionista, y esto justamente tiene que ver con su energía. Busca que el sistema o los sistemas estén lo más ordenados posibles para mantener la eficacia. Por eso también la higiene es muy importante para el virginiano. La higiene y el cuidado de la salud son aquellas cosas que mantienen el sistema, que es el propio cuerpo, funcionando bien. Por eso es muy normal que el virginiano cuide mucho estos aspectos. También la gente virginiana tiene esta faceta que resuena más con el símbolo de la Virgen, que es quien se entrega al misterio, que es la faceta de servir a algo más grande que no se puede comprender nunca en su totalidad. El servicio es una cuestión virginiana bastante importante. Al virginiano en general le nace servir, ser útil. ¿Y esto por qué es? Porque se siente parte de un sistema más grande y quiere justamente que el sistema ande bien, porque es parte de su energía intrínseca. Entonces va a, en general, acoplarse bien a las otras partes de un sistema. Es decir, en un grupo va a ocupar un rol que sirva al grupo, no quizás el que él quiere. Le importa más servir que expresarse o ser de alguna u otra manera. También es gente que suele estar bien con poco, siempre puede adaptarse. Esto es muy clásico de los signos mutables, y esta adaptación en este caso es en el sentido material. No le cuesta adaptar sus gastos a sus ingresos, no precisa, no tiene deseos de grandes cosas, sino que su interés es más bien servir y hacer más eficaz las cosas. A menudo tienen bastante interés por la ecología, que es mantener el ecosistema en este caso, y en general no es que su interés pase mucho por autogratificarse haciendo gastos innecesarios o gastos por hobby, si se quiere. Normalmente suelen ser gente bastante hacia adentro, porque les gusta más una perspectiva más de observadora que ser el que actúa, el que centra la atención, como en el caso de Leo, y por eso suelen mantener cierta tendencia más hacia adentro que hacia afuera. Bueno, como toda energía zodiacal tiene distintos niveles en la espiral de crecimiento,
y podemos encontrar varios niveles en cada signo. En el caso virginiano, el nivel más bajo, es decir, cuando la energía virginiana está más rígida, más inflexible, que no integra otras energías, tenemos al clásico obsesivo compulsivo. Esta es una persona que hace rituales, o sea, rituales como lavarse las manos 3 veces, suele tener la vida muy programada, le gusta mucho mantener la higiene, suelen ser bastante tercos, a veces bastante retraídos económicamente si se quiere, puede ser tacaño incluso. Pueden llegar a ser bastante testarudos en esto de querer hacer las cosas perfectas y cuidar cada detalle, entonces eso les impide interactuar bien con otras personas que quizás tienen más propensión hacia la acción. No terminan de definir. Una imagen también posible para esta gente es como el eterno revisionista. Imaginen un músico que hace una canción y siempre encuentra ideas para perfeccionarla, pero nunca sale la canción. Y este ideal de perfección termina paralizando al virginiano porque no termina haciendo nada. Lo cual es paradójico porque justamente lo que buscan los virginianos es ser más eficientes. Después un nivel ya superior es aquella gente que se pone al servicio del orden, de la limpieza, y acá tenemos bastantes profesiones que arquetípicamente fueron asignadas a la mujer, como la secretaría, como la limpieza, la ama de casa también es un rol bastante virginiano, es alguien que está limpiando y ordenando todo el tiempo. Pero acá ya vemos gente que puede cumplir un rol, que puede servir, que su función de hecho es servir a los demás de alguna u otra manera. Y después tenemos profesiones que integran otras cosas como la enfermería, que si bien es bien virginiana porque tiene que mantener limpieza, tiene que dar servicios constantes, tiene que mantener el sistema del enfermo andando bien, tiene mucho de Escorpio, como toda la medicina que tiene esta vibración. O por ejemplo puede ser un analista de sistemas, un contador que va a integrar cuestiones más mentales, de matemática, de comercio, puede ser un contador, o de economía. En fin, cuanto más vaya uno integrando otras energías, más elevado es el nivel de Virgo. Y acá tenemos una especial mención para el nivel de la poesía. Cuando un virginiano es poeta, ya está introyectando mucho de su opuesto, que es Piscis. O sea, está poniendo emociones a palabras, que las palabras lo que hacen es discriminar los pensamientos, es decir, ordenarlos de alguna manera, mientras que la poesía lo que hace es suscitar emociones a través de las palabras. Entonces acá estamos hablando de un nivel de integración bastante alto. Y por último tenemos como más elevado aquella gente que entendió que forma parte de un sistema más grande y sirve a ese sistema con igual atención que la que se da a sí mismo. Esto en general es gente que hace servicio voluntario o que más allá de su profesión pasa por la calle y si ve algo tirado lo levanta y lo tira. Es una cuestión de tratar de servir para los demás en lo que se puede y preservando el sistema propio también, que es preservando la vida, preservando la salud y las cosas que son esenciales para uno. ¿Y qué pasa si soy virginiano o tengo mucha energía de Virgo y la proyecto hacia afuera? Bueno, van a venir a mi vida situaciones en las cuales posiblemente tenga escasez y necesite hacer un uso óptimo de los recursos para poder salir adelante. Esto es, volver hacia adentro y hacerme más eficaz. Capaz en algún momento no tengo dinero y tengo que dejar de andar en auto y voy en bicicleta, o estoy muy cansado y tengo que ver de recortar alguna actividad para poder dormir más tiempo. En fin, el concepto es que la vida nos pone en la situación de que necesito ordenar lo que tengo para que esto realmente sirva. Y de esta manera voy a ir aprendiendo un poco lo que es ejercer esta función que es ser de Virgo. Bueno, esto ha sido todo. Espero que les haya gustado. Suscríbanse, denle like si quieren ayudar al canal, si les interesó. Y nos estamos viendo en el próximo video que es Libra. Adiós.